es bien importante para nuestra actualidad por todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo. De hecho, hay un antes y un después del COVID-19, no solamente para las organizaciones, sino para todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, el talento creo que está en todo, ¿no? No solamente cómo afrontamos los retos en las organizaciones, sino también en nuestro quehacer diario. Y de hecho lo que les quiero compartir es cómo nos ha cambiado a las organizaciones y a la gestión de las personas esta nueva realidad. Y también contarles un poquito de nuestra cultura y de los temas de talento, cómo los manejamos en ISM, y para eso de hecho es siempre bueno empezar por nuestros orígenes, ¿no? Los que nos hacen ser como somos, los que van formando y modelando nuestra cultura, para finalmente poder conversar con ustedes sobre aquellos nuevos skills que las organizaciones estamos en búsqueda de, ¿no? Más allá de las habilidades que uno trae inherentes a su persona, a sus valores, o a la carrera, a la universidad que nos va formando en el tiempo. ¿Cuáles son aquellas necesidades de las empresas en cuanto a estas nuevas habilidades que se necesitan y que ya se visoraban, pero que esta realidad nos ha digamos, nos ha acelerado, ¿no? Los planes. Entonces, bueno, voy a empezar. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Liz, soy gerente corporativo de gestión humana de Industrias San Miguel. Y quiero comenzar de manera muy rápida contándoles el contexto de nuestra organización. Nosotros somos una empresa, de hecho peruana, que sueña en grande y que tenemos muy afianzado el tema de la familia, ¿no? Nosotros somos una corporación que ha nacido del sueño de una familia peruana, donde en la actualidad ya tenemos más de 5.000 colaboradores, y que estamos en 5 países. De hecho, somos una organización que con mucho orgullo podemos decir que tenemos talento peruano en el mundo, porque promovemos este movimiento interno, ¿no? De llevar a nuestros mejores colaboradores a nuestras nuevas operaciones y a los nuevos países y fomentar el intercambio cultural. Para empezar, entrando en temas de cultura, que como les mencionaba en la introducción, van modelando lo que nosotros valoramos como empresa en términos de talento. Nos remontamos a nuestros orígenes, ¿no? Nosotros somos una organización que nació en los 80s, en la época del terrorismo, y de hecho eso nos hace una empresa muy emprendedora, ¿no? De asumir los desafíos como retos y como oportunidades. Y surgió de hecho como un emprendimiento, ¿no? Por don Jorge Añaños y la señora Tania Alcázar, que son nuestros fundadores, ¿no? Entonces, a pesar de la coyuntura de esa época, se supo cómo salir adelante y cómo formar un negocio que a la fecha es exitoso. Nuestra historia, como les comentaba, nosotros surgimos en los 80s. En el 93, después de 5 años, instauramos nuestra primera operación en Huaura. Luego, en el 2000, abrimos una planta en Arequipa, ¿ya? Posteriormente empezamos nuestra internacionalización, ¿ya? Empezamos en Chile con la distribución. De hecho, hasta ahora distribuimos en el país, en Chile. Luego, en el 2005, empezamos en República Dominicana, que de hecho es una de nuestras operaciones más grandes y que tiene una característica bien particular, ¿no? Nuestras bebidas en República Dominicana, más allá de tener la mayor participación de mercado, los dominicanos sienten que es su bebida nacional, ¿no? Ellos piensan que Cola Real, nuestro producto, es dominicano, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante ya vamos a ver cuál es nuestra propuesta de valor, y es que nosotros nos adaptamos a nuestro consumidor y a nuestro mercado, no es que nosotros vayamos con una misma fórmula a todo el mundo, ¿no? Es algo característico de nuestro negocio. Posteriormente, en el 2012,
entramos al mercado brasilero, que es un mercado bastante grande y bastante agresivo. Tenemos una planta en Salvador Bahía, ¿ya? Y bueno, actualmente ya tenemos 32 años en el mercado con un crecimiento sostenido, y también se nos vienen años de un crecimiento mucho más agresivo, ¿no? Y por eso, como les comentaba, la coyuntura por la que estamos viviendo, más que cambiar nuestros planes, los ha acelerado, ¿no? Entonces nosotros ya veníamos previendo y trabajando mucho en los temas de talento, que son los que necesitamos para la sostenibilidad de nuestro negocio. Para cerrar un poco más con el tema de nuestra cultura, hemos visto quiénes somos, hemos visto nuestra historia, nuestro origen, y cómo se ha ido modelando en el tiempo. Nosotros tenemos 5 valores que los vivimos en el día a día y que nacen justamente de esta forma de cómo nuestra empresa fue creada, ¿no? Como un emprendimiento. Por lo tanto, uno de nuestros valores bastante arraigado es el tema de austeridad y pertenencia, ¿no? Para nosotros, las inversiones que se hacen en la compañía son como si fueran inversiones nuestras. Y manejamos al milímetro el tema de la gestión de los costos y de todos los ahorros que esto puede involucrar, sin afectar la calidad de nuestros productos. ¿De acuerdo? Otro valor muy importante es el tema de integridad, ¿no? Somos una empresa reconocida por nuestra buena reputación, y a la interna cada uno de nuestros colaboradores también maneja en el día a día todos estos temas de integridad, de hacer las cosas correctamente, de la honestidad y de cumplir con todas nuestras políticas y nuestro código de ética. Nuestro tercer valor es la innovación y la versatilidad, ¿no? Somos una organización, como les decía, que nos adaptamos al paladar de nuestros consumidores, y por lo tanto tenemos que estar muy al día y muy en el mercado de qué es lo que nuestros clientes quieren, buscan, y nosotros se lo damos, ¿no? Entonces somos muy versátiles. Tenemos una marca paraguas, sin embargo los sabores son distintos en cada uno de los mercados donde estamos. Excelencia, porque somos una organización que nos gusta hacer las cosas bien y mejor cada vez más, ¿no? Bajo la premisa de que todo es mejorable, todo lo que se pueda medir se puede mejorar. Y el último valor muy importante es nuestro liderazgo con cercanía, ¿no? Promovemos una cultura horizontal, pero sobre todo buscamos que cada uno de nuestros líderes en todos los niveles tenga cercanía con sus equipos y con el resto de personas de la organización, ¿no? Estar de cerca, y creo que eso es un desafío también en estos tiempos. Y acá, ¿cuál es el ADN del colaborador de ISM? ¿No? Aquellas cosas que nos diferencian con otras empresas. Cada empresa, cada organización tiene su propio ADN, lo que para esa organización es importante, y digamos, a través de las personas, cómo consigue el éxito que necesitan los negocios. Para nosotros, nuestros colaboradores son, y queremos que sean en el futuro, que sigan siendo así, que sean apasionados, ¿no? Que se compren el pleito, que sean personas que se involucren en cada paso que nosotros damos, ¿no? Que se sientan dueños de la empresa, que sean personas camisetas, que sean comprometidas, que se compren los proyectos y que los lleven hasta el final. Personas guerreras, que donde vayamos, que los mercados distintos donde podamos estar, las personas quieran ir, conocer el mercado, estar de cerca con el consumidor, con la gente, que si tengo que abrir una nueva planta, estoy ahí y no necesito las cosas diseñadas, sino más bien veo como un desafío el papel en blanco. Con mucho hambre de aprendizaje, porque siempre se aprende, no es que lo sepamos todo, ¿no? Entonces tener mucho apetito de aprendizaje, estar muy enfocados en el resultado y dar lo mejor de nosotros en cada uno de los días en los que trabajamos, ¿no? Entonces, este es el ADN de nuestros colaboradores que enlaza nuestra historia. Nuevamente, el origen de una organización es muy importante para ver
cómo se mueve o cómo es la dinámica del negocio, y también cómo nuestros valores van tallando en cada una de las personas que trabajan con nosotros, y que se vuelve parte de, ¿no? O sea, si vemos a una persona que trabaja ISM, vamos a encontrar estas características. Entonces, esto es el talento, digamos, a nivel de ISM, al interior de nuestra empresa. ¿Qué sucedió? Digamos, todo estaba así, todo venía de esta manera, hasta que llegó el COVID, ¿no? Y nos fijó un punto de inflexión entre cómo lo que veníamos trabajando y lo que nuestros colaboradores traían con la cultura que traemos desde hace muchos años. Pero llegó el COVID y nos pintó un nuevo panorama que avisorábamos, como les mencionaba, para los planes de crecimiento de acá a 2, 3 años. Pero esto nos aceleró el proceso en decir, bueno, ya no tenemos que esperar 3 años, porque el futuro está acá, inmediato, ahorita, ¿no? Cuando la curva de contagios baje, vamos a tener que embarcarnos en los nuevos desafíos. Entonces, a partir de esto es entender el entorno, cómo queda nuestro entorno o cómo se vuelve nuestro entorno a partir del COVID, ¿no? Ya se venía hablando hace unos años sobre el entorno VUCA, ¿ya? El entorno VUCA no es más que un entorno impactado por la volatilidad del mercado, ¿no? Que es muy cambiante, la complejidad, ¿no? La complejidad de manejar esta volatilidad, ¿no? de resultados, la incertidumbre de no saber cuándo se termina el COVID, cuándo volvemos a tener nuestras vidas de antes, cuándo volvemos a las oficinas, ¿no? Cuándo llega la vacuna, cuándo llegan muchas cosas. Y la ambigüedad, ¿no? Porque cuando parece que todo mejora, no es así. Entonces tenemos que manejar distintos ámbitos. Entonces a ese entorno se le llama VUCA, y ya se hablaba de esto hace unos años, porque todo el entorno a nivel mundial organizacional ya se estaba manejando así con el tema de la guerra del talento, que estaba muy, digamos, en boga, pero esto no pensábamos que se nos venía, se nos vino, y se ha hecho muchísimo más visible. La pregunta acá es, ¿qué tan preparados estamos para este entorno, para este mundo VUCA, ¿no? ¿Cómo están las organizaciones haciendo frente a esto, ¿no? Y ahí es donde en las complejidades, ¿no? Porque en la zona de confort, en el día a día, regularmente las cosas las pasamos bien, ¿no? Pero en los momentos complejos, en los volátiles, en los de incertidumbre, en los de ambigüedad, como es un entorno VUCA, es donde el talento sale a flote, el talento natural, ¿no? Acá yo pongo 4 puntos que me parecen que son muy importantes y que son los que hemos vivido en nuestra organización cuando nuestros colaboradores han hecho frente a esto, ¿no? A esta situación. Y es que de un día a otro vino la cuarentena y las empresas fuimos empujadas a hacer teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Que ya se hacía de una u otra manera. Nosotros somos una empresa, como les decía, con presencia en distintos países, y de hecho tenemos una cultura de bastante trabajo virtual, ¿no? Digital, para conectarnos con todos. Pero, digamos, eso es una situación. La situación en la que nos puso el COVID fue distinta, ¿no? Porque teníamos que manejar un contexto distinto desde el hogar, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero todas estas condiciones, los proyectos, ¿no? Los proyectos que se tenían, que se planificaron a inicios de año, en enero, y lo comenzamos a trabajar en febrero, y en marzo todo cambió, y los proyectos también cambiaron, se acotaron, se redujeron presupuestos, se revisaron costos, se revisaron los equipos, mucha incertidumbre de voy a seguir en el trabajo, si no. Entonces, esa complejidad hizo de que muchos de las personas que trabajan con nosotros sacaran su mejor versión, ¿no? ¿Como cuáles? Como abordar esa volatilidad, esos cambios, con una visión de futuro, anticipándose y proponiendo cambios.
y decir, bueno, se viene esto, yo conozco la tendencia en el mundo, sé que otras organizaciones están tomando estas medidas y comienzan a poder proponer, ¿no? Tomar un rol propositivo de solución, ¿no? Y de ver cómo podemos hacer frente a esto desde mi rol. Otro punto importante, cómo podemos detectar este talento en esta situación, es cómo afronto la incertidumbre, ¿no? En base a mis conocimientos, a cómo yo me actualizo constantemente, como mencionaba, cómo me empapo de las tendencias y cómo soy autodidacta, porque no siempre la organización va a tener la capacidad de capacitarte, porque ni siquiera saben qué en ese momento de cambio te puede capacitar, ¿no? Porque no se sabe hacia dónde vamos. Entonces es como yo tomo las riendas y genero el conocimiento para hacer frente a esos cambios que se vienen. Un tercer punto, donde podemos decir esta persona es talentosa, es cuando la persona aporta claridad, simplicidad y sencillez en el día a día, ¿no? En sus acciones. Porque en ese momento no necesitamos nada complejo, no necesitamos inventar la pólvora, ¿no? Necesitamos creatividad, necesitamos cosas sencillas, simples y que corran, que funcionen. Y otro punto importante es la agilidad, una rápida capacidad de reacción ante los imprevistos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, podemos tener el plan más detallado, un Gantt súper definido, con fechas, pero todo cambió, ¿no? Todo se movió y hay que actualizarlo e ir probando en el camino. A eso se refiere con agilidad. Más que velocidad, es entender el contexto que estoy viviendo, que de repente lo que estoy avisorando para un mes no va a ser lo mismo que para 3 meses, y cómo me muevo, y no me paraliza el no saber qué va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, esos son elementos que no solamente en ISM, conversando con otros colegas también de gestión humana, llegábamos a la conclusión de que son skills, son habilidades que sin decirle a las personas que lo son y que son importantes, las demostraron en esta situación compleja, en este entorno buca, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también lo conozcan porque de hecho son personas que ya están próximas seguro a egresar o a entrar a las prácticas preprofesionales, o incluso tenemos egresados también, y que ya el tema de soy responsable, soy comprometido, soy ordenado, no bastan, porque eso lo tienen todos, ¿no? Entonces lo que ahora se busca justamente son habilidades como las que acabo de mencionar, ¿no? De hacer frente a este entorno buca. Como les mencionamos, ¿no? Un desafío no menor es el teletrabajo, ¿no? En esta situación es un desafío no solamente para las organizaciones, sino también para las mismas personas, ¿no? El teletrabajo es muy distinto a un home office, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? El home office, cuando tú estás en tu trabajo, digamos, regular, en tu oficina, y haces unos días de home office, tienes tu oficina en tu casa, ¿no? Como lo dice el nombre, separado, aislado, digamos, con todos los recursos a disposición, en un horario enmarcado, y tú te organizas y sabes cómo ir. El teletrabajo no. Un día nos dijeron, tenemos que hacer cuarentena, y trabajamos desde casa. Aquí hay algunas imágenes que en realidad nos dicen más que 1000 palabras, ¿no? Reuniones constantes, incluso fuera de hora por los cambios horarios que hay entre países, si es que somos una empresa como la nuestra, que tenemos presencia en distintos países. Cansancio, ¿no? Porque de hecho no se para, el horario incluso suele ser más intenso que el horario en la oficina. En la oficina tú llegas a un horario, tienes un horario de refrigerio, ¿no? Digamos más o menos, en cierto horario, entre las 12, entre las 2 de la tarde, regresas, sigues trabajando, sales a tu hora, o por ahí pueden haber días en que te quedas un poco más tarde, pero manejas cierta dinámica, ¿no?
Con el teletrabajo no necesariamente fue así. Yo creo que ya después de 5 meses de cuarentena, la gente se ha ido organizando, pero al inicio no fue así, ¿no? Al inicio, muchas horas conectado, ¿no? Sin horario. Y sobre todo esto, el conciliar tu vida personal con la vida laboral, ¿no? Porque estás en tu casa compartiendo con tu familia, porque tu familia también está haciendo teletrabajo, ¿no? Entonces, un lugar donde no tienes donde trabajar y trabajas desde el mueble, desde la cama, ¿no? Te comienzan a doler, a tener dolores físicos como la espalda, el lumbar. Si tienes niños menores, de hecho seguro han estado escuchando los gritos de mi bebé, porque tengo una bebé de 7 meses, entonces también, ¿no? O sea, lindo para mí es una oportunidad, por ejemplo, poder trabajar y estar cerca y verla crecer, pero también es un desafío de poder tener un equilibrio entre mi rol de madre y tener un espacio para el trabajo, ¿no? Entonces nos puso en esos desafíos como personas y como organizaciones. ¿Cuál fue el desafío? Los líderes están acostumbrados al face to face, están acostumbrados a controlar el trabajo de cerca de sus colaboradores, de ir a buscar y decir, mira, tenemos este proyecto, ¿cómo lo abordamos? Y encontrar una solución en ese momento. Con el teletrabajo no es así, porque tengo que llamar a la persona por teléfono y a veces esa persona está conectada con otra persona. Depende mucho del nivel de confianza también, ¿no? Porque si no hay confianza, por ahí podrías querer saber el minuto a minuto de lo que está haciendo mi colaborador, y claro, lo cargo muchísimo más, porque no gestiono por objetivos, como un teletrabajo te lo pide, ¿no? Un teletrabajo, uno de los principios básicos del teletrabajo es trabajar por objetivos, por proyectos, y yo ir monitoreando el avance de los proyectos de mi equipo, no el día a día, lo que están haciendo minuto a minuto, de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de cuál sea el horario. Entonces es un desafío para la organización, para los líderes. Otro desafío es la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no tiene internet en casa? ¿Qué pasa si alguien no tiene la velocidad que se requiere de internet? ¿Qué pasa si es que estamos haciendo, y puede suceder, ojalá que no me pase, pero que se corta, ¿no? La conexión, la señal, de hecho me ha pasado un montón de veces, y de recursos como la tecnología en sí misma, porque podemos poner a disposición como organización la tecnología, pero ya no tenemos una persona de TI, de sistemas, que nos está apoyando como nos apoyaba en la oficina. Algo fallaba en la computadora, en el sistema, y llamabas, y decías, por favor, helpdesk, ven a ayudarme, ¿no? Y iba y te ayudaba a solucionar el problema. Ahora no, ¿no? Entonces te vuelves más autónomo en la solución de esos problemas, y no todos tienen los skills. Entonces, como organización es darte las capacitaciones, las herramientas, ¿no? Entonces hay todo un aprendizaje de por medio. Y bueno, yo les comentaba hace un momento el talento que salió a flote con el entorno VUCA, ¿no? Que es al que nos confrontó el COVID. Pero junto con el teletrabajo, que es un desafío adicional, y también cómo impactó el COVID en la economía mundial, ¿no? No es novedad saber que muchísimas organizaciones se han visto afectadas, muchísimas industrias más que otras incluso, que han tenido que paralizar sus actividades, ¿no? Y por lo tanto, mucha gente también mandarlos a su casa. Han habido muchas organizaciones donde han tenido también recortes de personal, ¿no? Cuando eran organizaciones de repente muy pesadas. Pero todo tiene que ver con temas de costos. Entonces, todo ese entorno, claramente una organización es un negocio, al fin y al cabo es un negocio, y tiene que vender y vive del retorno, ¿no? Del revenue a la compañía.
Entonces, si eso se ve impactado, claramente se va a ver impactado a la interna. ¿Cómo hacer para que nuestros productos y nuestros servicios sigan manteniendo la calidad? Porque el consumidor no va a bajar su expectativa del producto al que le damos, obviamente, y nosotros como empresa no queremos dar un producto. Entonces, digamos, revisas costos por otros lados, ¿no? Entonces, esto también nos pone enfrente unos nuevos skills, a lo que le llamamos el talento en la nueva normalidad, ¿no? Y junto con estas habilidades que vimos del entorno VUCA, las organizaciones han ido incorporando, ¿no? Bueno, no quiero hablar de todas, pero de muchas organizaciones, es como que tienen que hacer frente a esta realidad, que finalmente ha sido un anticipo, un adelanto de algo que ya se venía en un año probablemente. Muchas organizaciones, y ustedes en la UTEC que ven mucho el tema de ingeniería y tecnología, saben que ya se venía y ya estaba muy en boga el tema de transformación digital, de mindset digital. Entonces, y las organizaciones estábamos en ese afán, ¿no? Pero teníamos, digamos, planes para irlo haciendo sostenidamente. Pero no, ahora nos lo trajimos ya, ¿no? Y aquí es donde les voy a presentar algunas habilidades que son bien importantes y que en los procesos de selección de ese momento son los más valorados, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando las empresas en los nuevos talentos? Cuando yo capturo persona de afuera para mi organización, y también cómo desarrollo a mi talento interno, ¿no? Como les decía, nosotros ya tenemos una cultura y un ADN donde tenemos personas súper camisetas, guerreras, personas con enfoque en resultados, pero ya eso no basta, ¿no? Eso es lo que tenemos y eso para nosotros es lo mínimo indispensable, ¿no? Ya si no se tiene eso, o sea, ni siquiera, digamos, seguimos en la etapa de desarrollo o de selección. ¿Qué es lo que va a diferenciar al talento después? Que es ya, ¿no? La mentalidad digital es uno, ¿ya? La mentalidad digital no es tener los software y las herramientas de última generación, o mejor dicho, no solo es eso, porque de hecho el tema del hardware también es importante, pero lo más importante es el mindset, lo más importante es lo que yo traigo conmigo, lo que yo traigo respecto a esta visión de futuro, a cómo yo me puedo anticipar, a cómo yo me empapo de lo que está pasando en China, que están, digamos, ya pasando esta ola de COVID, ¿no? Y están más adelantados, u otras organizaciones de repente, ¿no? En otras partes del mundo que ya están saliendo del tema. Entonces, o cómo yo me imagino que puede ser, y es esa visión de futuro que yo desarrollo y que yo traigo conmigo, ¿no? Otro punto importante de la mentalidad digital es la búsqueda de digitalización, ¿no? Esta coyuntura nos ha demostrado que el papel, más allá de tener un buen impacto mental, porque ya lo estábamos viendo desde ese lado, ahora el papel ya no nos funciona, ¿no? O sea, los papeles se quedaron en la oficina y ya nadie va a la oficina. Ya estábamos buscando la digitalización, pero ahora se ha hecho más crítica todavía. Todos mis procesos deberían de estar en línea y colgados en la nube, ¿no? ¿Y qué es la nube? Pues no es la nube que está ahí arriba, ¿no? Es entender qué es la nube, entender qué es ser colaborativos, entender qué es trabajar en línea, ¿no? Y también gestionar esos riesgos de esa digitalización, ¿no? Los riesgos en el sentido de no perder información, por ejemplo. Entonces, todo eso es la búsqueda de digitalización de mis procesos, de mis documentos, de todo lo que se pueda. Y un tercer punto que tiene que ver con la mentalidad digital es la adaptabilidad a las nuevas formas de trabajo y tecnología. Ahora es Zoom u otras herramientas a disposición como el Teams, no sé, el mismo WhatsApp, distintas formas de poder conectarnos con las personas. Pero nuevamente, no solamente se trata de adaptarme a la tecnología, porque no porque use Zoom
o utilice mi celular para ver mi correo, ya soy digital, ¿no? Estamos viendo que hay otras cosas adicionales, ¿no? Si no es adaptarme a la nueva forma de trabajo, ¿no? Y acá viene el tema del control, como decía, ¿no? De poder confiar y de poder trabajar por proyectos, de poder trabajar por resultados, adaptarme a los tiempos de las personas y tener empatía respecto al entorno en el que el colaborador también está trabajando en este momento, ¿no? Entonces hay un tema de adaptarse al nuevo esquema de trabajo que no sabemos cuánto va a durar. Muchas empresas poco a poco ya están regresando al tema físico. Nosotros como ISM decidimos no hacerlo todavía y todavía por un buen rato, porque nos funciona el tema del teletrabajo. Bueno, a excepción de nuestras plantas que por el core del negocio tienen que seguir produciendo, pero incluso en la planta hay un nuevo esquema de trabajo también. Entonces, al final, el tema de adaptarse a las nuevas formas de trabajo chorrea a todo el mundo, ¿no? Eso es mentalidad digital. Esto es lo que las organizaciones buscamos de las personas ahora, ¿no? Como les digo, cuando las típicas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son tú crees que son tus fortalezas o lo que tú vas a aportar a una empresa? ¿Y cuáles son aquellas oportunidades de mejora? Bueno, dentro de las fortalezas tenemos que ir desarrollando estas. No les estoy diciendo que digan tal cual, pero sí preocuparse por el desarrollo de estos skills porque son valorados por el mercado en este momento. Otro skill importante es la innovación y la creatividad, y de hecho es uno de nuestros valores, ¿no? Pero en este momento es importante diferenciar qué es la innovación y qué es la creatividad, ¿no? La creatividad es lo que yo creo y sueño y pienso fuera del cuadro y planteo ideas disruptivas, ¿no? Pero es importante concretar también, porque de nada me sirve volar mucho y crear mucho si es que al final eso no se va a hacer realidad. Y ahí viene la innovación, que es llevar esas ideas, esa creatividad a la práctica, ¿no? Y ahí viene el tema de agilidad, ¿no? La agilidad es poder hacer de una manera rápida, o valga la redundancia, ágil, que esa creatividad se lleve a la práctica. Y la creatividad es eso, es un mundo abstracto, ¿no? Ya no funciona tanto que el plan esté perfecto para empezar a ejecutar, o a revisar una y otra vez el plan para empezar a ejecutar. No, yo me planteo algo, obviamente lo evalúo, analizo los pros y los contras, y ahora está muy de moda piloteo, ¿no? En pequeño veo qué funciona, qué no funciona, ajusto y sigo avanzando. ¿Por qué? Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y entonces no empezamos a veces por las cosas que tienen que estar perfectas. Y eso en este momento de incertidumbre no funciona, no aplica, ¿no? Entonces, las personas que tienden a ser perfeccionistas tienen que ahí un poquito ajustar, ¿no? O sea, en la medida de lo posible sí, o sea, perfeccionar, entrar en los detalles está bueno, ¿no? Si tengo el tiempo y puedo hacerlo, bacán, lo hacemos. Pero si estamos hablando de proyectos de largo alcance, que involucran una inversión importante, o un cambio, impacto en la organización, tenemos que ser un poco más ágiles. Otro punto de la innovación es la apertura al aprendizaje, porque cuando creemos que todo lo sabemos y que nadie más nos puede aportar, entonces ahí es donde viene el error en la innovación, porque siento que yo ya lo sé todo, que yo ya lo mapeé, que yo ya lo avisoré y está perfecto. Y ya, no necesito testear, no necesito preguntarle a nadie más. Yo con mi computadora, con Google, ya lo hice. No. La innovación y la creatividad tiene como punto de partida la apertura al aprendizaje, justamente porque soy consciente de que siempre se pueden hacer las cosas mejor y porque siempre puedo aprender de un punto de vista nuevo. Entonces testeo y me sale algo mejor, pruebo. Otro punto importante es la resiliencia, porque de repente no nos va a salir, ¿no? Las ideas creativas pasan por eso, ¿no? Hay muy buena creatividad, pero de repente en este momento no funciona, ¿no? En este momento no, cuando hago este testeo no me sale. Bueno,
para que suceda la innovación, tengo que seguir probando, y seguir probando, y seguir probando, hasta que me salga. Y para eso tengo que ser resiliente, ¿no? Tengo que ser resiliente para no desfallecer en el intento de innovar, ¿ya? Eso es innovación también, y es uno de los skills más buscados. Independientemente del cargo, ¿ah? Acá no estoy hablando solo de las personas que van a marketing o a comunicación, no. Esto es para todos, o sea, una persona que esté en finanzas, como una persona que está en la parte de operaciones de la planta, como una persona que está en el área de gestión humana, o sea, para todos, ¿ya? Otro skill importante es la adaptabilidad y la flexibilidad. Esto es básico y esto ya se venía hablando hace mucho tiempo por el tema de las generaciones. Ahora las organizaciones tenemos todas las generaciones habidas y por haber dentro de la organización, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a esas nuevas formas, a esos nuevos propósitos, a esas nuevas motivaciones, a estas nuevas personas. Pero ¿qué nos adiciona esta nueva normalidad? Los nuevos entornos, ¿no? Los nuevos entornos, porque no sabemos cómo va a pasar. Hace unos meses todos pensábamos que en estas fechas ya la cosa estaba mejor y más o menos estábamos ya sin cuarentena, volviendo más o menos a tener algunos hábitos. Pero bueno, ya estamos en septiembre y para nada es así. Al contrario, estamos un poquito peor. Entonces nos tenemos que adaptar a estos nuevos entornos y avanzar a los cambios. Y eso, bueno, lo único constante es el cambio, dicen, y es cierto, y ahora lo sabemos más que nunca, ¿no? El tema es cómo medimos también el nivel de esos cambios y qué tanto me van a impactar a mí, ¿no? Entonces se entrelaza finalmente con este mindset de poder avisorar hacia el futuro qué tan complejo va a ser ese cambio. Pero sea pequeño o sea grande, tengo que tener la flexibilidad para hacer frente a ellos. Ahora, esto no significa que no me frustre en el camino porque planifiqué algo y no salga, o porque estoy coordinando con personas que luego cambian, o porque planteé algo para un entorno que a la semana cambió, ¿no? No, o sea, pueden haber frustraciones, inconformidades en el camino. Lo que te dice esta competencia de adaptabilidad y flexibilidad es que no te dure mucho, ¿no? O sea, te frustra, ya, pero rápidamente cambio y soy flexible porque me doy cuenta que hay una oportunidad detrás de eso que me produce cierto estrés. Entonces me adapto y avanzo. Y finalmente, recursividad, que de hecho es parte de nuestro ADN, ¿no? Porque como empresa que se fundó en una época compleja como fue el terrorismo, siempre, y está en nuestros valores, el tema de austeridad, siempre nos hemos enfocado mucho a los costos y también por la calidad de nuestros productos. Nosotros tenemos productos de calidad y a un precio accesible a toda nuestra población, ¿no? Para llegar a eso, sin impactar en la calidad, claramente tienes que ser muy eficiente en tus costos, porque si algo te cuesta caro, lo vas a vender caro, ¿no? Entonces tienes que tener un balance y digamos es parte del core de nuestro negocio el tema de recursividad. Pero acá le agregamos algunas cosas más. No solamente es revisar nuestros costos a detalle para dar un buen producto, un buen servicio a un buen precio, sino cómo me las ingenio, cómo me las arreglo, qué tan recursivo soy, cómo encuentro los recursos que no me dan, porque también pasa. Bueno, de hecho a mí me ha pasado muchas veces en distintas organizaciones, incluso que por distinto tipo de crisis se tiene que recortar costos y regularmente muchos de los proyectos y en gestión humana pasa que nos recortan el presupuesto, ¿no? Y nos quedamos como bien cortitos, pero eso no significa que vas a dejar de hacer cosas, ¿no? O sea, el hecho de que te reduzcan los costos no quiere decir que lo vas a dejar de hacer, sino que tienes que encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y algo muy valorado por las organizaciones grandes, siempre creo yo, pero ahora más todavía, es cómo hago las cosas sin que me cuesten tanto, ¿no? Es el sueño adorado de los accionistas.
¿cómo hago cosas sin que me cueste? ¿Cómo hago costos a costo cero? ¿Cómo hago cosas a costo cero? ¿No? ¿Cómo construyo? ¿No? Y es un skill súper valorado, tener esta habilidad que nuevamente se entrelaza con el resto. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las habilidades se va entrelazando porque responde a una misma coyuntura, ¿no? Es cómo yo soy creativo, ¿no? O cómo tengo esta visión para decir qué cosa puedo hacer sin que me cueste mucho, ¿no? Esa es la recursividad. Entonces, ya para finalizar, hemos hablado ahora de este talento que buscamos las organizaciones en este post-COVID, o en este momento en realidad, porque no sabemos cuándo se va a acabar el COVID y ya nos cambió la vida, digamos, ¿no? Que son los skills más valorados en este momento. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no? Desde ISM? Y nuestra propuesta de valor en ISM para hacer frente a este talento que viene con ganas de aportar, con mentalidad digital, con creatividad, innovación, siendo personas recursivas, ya, y la empresa, ¿no? O sea, en cómo se mueve, ¿no? Y yo creo que es la propuesta de valor que cada organización está dispuesta a dar también, ¿no? Dependiendo de su cultura, dependiendo de sus planes de crecimiento, qué es lo que brinda, ¿no? El colaborador o el candidato brinda los skills que necesitamos, pero nosotros, ¿qué le damos en esta coyuntura? Como ISM tenemos pilares estratégicos, que lo tenemos incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Desde hace varios años, y lo tenemos escrito para el crecimiento sostenido de nuestro negocio, que es la cultura y el talento, ¿no? Ya hemos hablado de cuáles son nuestra cultura como ISM, dependiendo, o sea, digamos, desde la base de nuestros orígenes, qué es lo que nosotros vivimos, cómo lo vivimos, cuál es nuestro ADN, y el talento que tenemos interno y el talento que queremos desarrollar y captar, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un pilar estratégico, entonces tenemos que estar actualizados y adelantándonos y estar llevando temas importantes a la mesa de decisión, ¿no? Y sobre esto construir. Y el tema de cultura y talento es algo que se ve con el directorio y se conversa muy seguido. Otra propuesta de valor son los desafíos que brindamos como organización. Somos una empresa que nació como un emprendimiento, como les mencionaba. Tenemos 32 años en el mercado, hemos hecho muchas cosas bien, pero también somos humildes y sabemos que nos faltan muchas cosas por desarrollar todavía. Y nuestra invitación es a diseñar. Te entregamos el papel en blanco para hacer, para crear, para aprender del pasado, pero también tener visión del futuro y diseñar algo que aporte a la compañía. Invitación a la disrupción, a hacer cosas diferentes, a romper esquemas y a la mejora continua, porque siempre se puede mejorar. Y finalmente, y creo yo que es lo más atractivo para las personas que ingresan a trabajar con nosotros, es nuestra presencia global y el impacto social de nuestro negocio. Presencia global, como ya dijimos, somos más de 5.000 colaboradores distribuidos en 5 países a la fecha. De hecho, tenemos planes de ir hacia otros países más, pero esa es la información a la fecha. Y claramente el talento, porque como en toda organización nos apalancamos de la meritocracia, ¿no? Y de acuerdo al desempeño y lo que a uno demuestra, se arman y se van alineando el crecimiento en la compañía. Hay oportunidad de irse a donde uno pueda, a donde uno quiera, a donde uno esté dispuesto a irse, ¿no? Y si no es físicamente, ya acá mismo, también es comenzar a ver las cosas con un panorama muchísimo, muchísimo más grande, ¿no? A no ver solamente lo que pasa en Perú, sino cómo le están pasando los países de mi corporación también, y enterarnos y estar al día en eso. Entonces, te da una visión distinta, ¿no? Pertenecer a Industria San Miguel.
y el impacto social, que yo creo que es muy importante para todos los que nos importa, para todos los que nos importa qué tan sostenible es el mundo, ¿no? Y queremos contribuir con nuestro granito de arena en que sea un mundo mejor, como nuestra empresa y los que han estado en charlas anteriores deben de haber escuchado la economía circular, y cómo manejamos también el tema de mejora continua en nuestras operaciones, distintas metodologías, finalmente para contribuir a la sociedad y tener un impacto positivo, no solamente en los sitios donde operamos, sino a las personas en general, nuestros colaboradores, las personas cercanas a nuestro entorno, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, ¿no? Entonces, creo que eso es de los temas más importantes también para nosotros, y es lo que ofrecemos, una organización con presencia global y con un impacto social positivo en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Y nada, quedo atenta si es que hay por ahí alguna pregunta, encantada de responder. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz, por toda la información que has compartido hoy con nosotros. En lo que vemos, si alguien desea hacer alguna consulta por el chat o por micrófono, les voy a ir compartiendo, chicos, el link de registro, en lo que vamos esperando que alguien participe. Listo, ya les compartí por el chat. Hola Omar, cuéntanos, te escuchamos. Hola, buenas noches. Soy Omar Cipriano, egresado de Industrial. Primeramente agradecerte, Liz, por la exposición. Sí, hay algunos temas que son muy útiles respecto a cómo es que se lleva la cultura en una empresa tan grande como Industria San Martín. Y mi pregunta San va Miguel. en relación... San Miguel. Miguel, perdón. Y mi pregunta más va para el lado del... bueno, tenía dos, pero voy a elegir una. Va para el lado de la recursividad. Respecto a hacer las cosas a costo cero. Y me parece una idea genial, me parece una idea innovadora, pero a la vez también me parece una idea muy utópica. Decir que los trabajadores pueden digamos, laborar con recursividad, a menos que reciban un estímulo, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes garantizan la recursividad a largo plazo? Sí, bueno, con lo que yo me refería con recursividad, y que no lo veamos como un tema de utopía, porque de hecho lo que estamos diciendo no es que vayas a hacer las cosas sin recursos, sino es optimizando los recursos, y ojalá pueda ser a costo cero, porque eso es la aspiración, ¿no? del tema de recursividad. ¿Y cómo lo garantizamos? Justamente como mencionaba, ¿no? Nosotros somos una empresa que tiene 32 años en el mercado, que empezó como un emprendimiento, y nuestra visión de negocio es justamente llevar productos de calidad y que sean accesibles a todos los mercados. Para hacer eso, a la interna tenemos que ser muy eficientes, y lo garantizamos con eso, siendo eficientes en nuestros procesos, en el manejo y gestión de nuestros presupuestos, eso a largo plazo y sin coyuntura, ¿ya? Eso siempre ha estado, por eso uno de nuestros valores es austeridad, que está relacionado con el tema de recursividad. Austeridad es ser austeros con lo que tenemos, siempre velar por nuestros costos, ¿no? Pero también el tema de recursividad nos pone enfrente el tema de encontrar recursos adicionales, y estos recursos están en el conocimiento, en la gestión del conocimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Dependiendo del área en la que tú te enfoques, puedes encontrar la manera, ¿no? En gestión humana, yo te doy un ejemplo, ¿no? Necesitamos desarrollar skills como estos, por ejemplo, como el tema de recursividad.
y teníamos un plan de capacitación bastante agresivo con un presupuesto asignado, pero claramente la situación de ahora, de cómo nos plantea el COVID, nos enfrenta a una situación de crisis. Es como cuando estás en tu casa, ¿no? Cuando todos, digamos, papá, mamá tienen los ingresos y tienes el presupuesto, digamos, normal, pues tú llevas una vida normal, pero cuando papá, mamá se quedan sin trabajo o papá, mamá les reducen el salario, tienes que reducir también tus gastos, ¿no? Entonces, yo creo que para hacer un símil es la coyuntura por la que estamos pasando en este momento y por lo tanto se hace muchísimo más fuerte el tema de recursividad, de yo cómo me ajusto sin dejar de dar lo que puedo, ¿no? Lo que puedo dar. Como decía, en gestión humana teníamos un plan de capacitación para desarrollar, ¿y qué se nos ocurrió? Y en equipo, ¿no? En el equipo, de hecho tengo un súper equipo, muy creativo, muy con ganas de hacer las cosas, que no nos paralice la reducción de presupuestos, y bueno, hagamos cosas internas. Y se nos ocurrió hacer un cine taller, ¿no? Donde nosotras mismas como equipo de gestión humana promovemos el desarrollo de habilidades a partir de ver una película y enfocar los comportamientos deseados en un personaje. ¿Y eso qué nos cuesta? Nada, nada, porque la película es de acceso gratuito, agrupamos a las personas, nos reunimos por Zoom, conversamos sobre la película, sobre el personaje y aprendemos de manera colaborativa, ¿no? Y no necesitamos ir a un proveedor que nos organice una capacitación para eso. Entonces, a eso me refiero con recursividad, encontrar la manera, ¿no? De hacer las cosas y que la reducción de costos no te paralice, ¿no? De hacer las cosas eficientes y con creatividad. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, en realidad me la respondiste más o menos, solo que yo entendía recursividad por algo que se podría, digamos, ejecutar desde uno mismo, o sea, utilizar el recurso para originar otra cosa en base al recurso inicial, pero parece que ustedes manejan otro término. Igual, sí, me gustó el concepto, sí estoy conforme. Gracias. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Sí, yo creo que ahí es un tema más de cómo es que Industria San Miguel, en el contexto en el que ya lo explicó Liz, ¿no? Define el término recursividad, ¿no? Muchas gracias, Liz, por la aclaración. Nos ha quedado muy, muy en claro cómo es que miden ustedes este tema de recursividad, que me parece buenísimo, porque como tú mismo lo dices, si bien las empresas nos ponen a disponibilidad, a disposición, digamos, ciertos recursos para trabajar, hay momentos en los que nos vamos a encontrar en contextos cambiantes con los que o el recurso está por llegar, ¿no? Y hay que sacar adelante el proyecto, hay que sacar adelante lo que estemos haciendo y no debemos esperar hasta que nos llegue el recurso y quedarnos de manos cruzadas, ¿no? Tal cual, eso es. Es seguir adelante con lo que tenemos y pues ya cuando, bueno, tengamos el recurso se ve, no se utiliza y todo, pero mientras tanto hay que seguir. Entonces, sí, perfecto, entiendo perfectamente el término y me parece buenísimo. Tenemos una consulta en el chat, es Jenny, también es egresada de UTEC. Muy buena charla, quisiera saber qué se valora más en Industria San Miguel, ¿no? La creatividad, flexibilidad o mentalidad digital. ¿O cuál tomarían en cuenta primero para un proceso de selección? Digamos, si nos podrías dar ahí un poquito más de detalle y de repente ponerlo en un top 3, ¿no? De cuál sería la primera. Sí, muchísimas gracias, Jenny, por la pregunta. De hecho, una pregunta bastante difícil, porque todos los skills son importantes, no es como decir que es más importante si el enfoque en resultados o el liderazgo para un líder, por ejemplo, es ambas cosas, ¿no? Pero bueno, como dice, voy a tratar de darte mi opinión y ponerlo en un top 3, ¿no? Yo empezaría por flexibilidad como punto número 1. ¿Y por qué? ¿No? Flexibilidad porque creo que es como la gran madre de todo. Si una persona es flexible, va a ser flexible a aprender nuevas formas
de hacer las cosas, como puede ser el lado digital, como también puede ser flexible a aprender nuevas cosas, a ser autodidacta y encontrar la creatividad en el camino. Entonces yo pondría como número 1 la flexibilidad. Como número 2, pondría la mentalidad digital por nuestro contexto. Como ya expliqué, las organizaciones estamos enfrentadas a una nueva forma de trabajo y va a seguir por largo rato, ¿no? Y aparte, en ISM en particular, como mencionaba, somos una organización que trabaja con distintos países y bueno, siempre tenemos que estar como conectados entre sí, ¿no? Y la única forma de trabajar de esa manera colaborativa es a través de la parte digital, ¿no? Siendo ágiles, yo creo que es un skill muy valorado en este momento. Y finalmente pondría la 3 como creatividad, ¿no? Que es básicamente estas ideas que hablábamos, abstractas, que no se llega a concretar si no tenemos la innovación, que también es muy importante para hacerlas realidad, ¿no? Ese sería como el orden de prioridad, si tú deseas. De nada. Perfecto, Gracias. mil gracias, Liz. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Ahí No sé si alguien más. me han Sí, preguntado, creo que en privado, pero igual me parece que es importante buenísimo, sí, dale. responderlo. Perfecto. Por parte de Wagner, dice, buenas noches, quisiera saber ahora por la nueva coyuntura, cómo se han visto afectadas las actividades que garantizan la sostenibilidad del ISM para el medio ambiente y con la sociedad. Es una buena pregunta y de hecho me alegra que me lo hayan preguntado porque es justamente estos dos puntos son cosas que no se han visto impactadas a pesar de la coyuntura. Nuestra inversión respecto al medio ambiente y a los temas de impacto social se mantienen y de hecho somos y lo puedo decir con orgullo, una de las organizaciones que más ha aportado en esta situación a través de distintas donaciones y distintas acciones con nuestros bodegueros para hacer sostenible su negocio a nivel de sociedad, ¿no? Hablando de sociedad, no solamente dando, digamos, recursos materiales, sino también de conocimiento. Y a nivel de medio ambiente seguimos con todos nuestros planes y presupuestos en camino de eso, ¿no? Seguimos con nuestros proyectos de economía circular, y trabajamos a la interna también. Todos nuestros procesos están ya, digamos, determinados y plasmados con las mejoras en el medio ambiente y el impacto positivo en el medio ambiente. Y eso no ha sido afectado.